Yo prefiero bajar y estar un poquito más cerca, así que no voy a usar este espacio. Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este congreso, a la Universidad Católica de Cuyo, con sede en esta hermosa ciudad, y en particular a Gastón Molina, que tan gentilmente se ha comunicado conmigo invitándome a participar. Cuando recibí la invitación y cuando me preguntan cuál es el tema que voy a abordar, me costó mucho tomar la decisión, porque el campo de la evaluación educativa es un campo sumamente complejo y complicado, y cuando uno tiene un tiempo acotado para tratar de comunicarse con el otro, entra en un gran dilema de qué recorte organizo, qué tomo y qué dejo por fuera. Decidí abordar la evaluación y la mejora. ¿Por qué la evaluación y la mejora? Y si me permiten, voy a hacer una breve referencia histórica para poder contestar a esta pregunta. En verdad, la evaluación como hecho histórico y humano reconoce antecedentes absolutamente antiguos, tan antiguos como en la China imperial de hace miles y miles de años. Sin embargo, la evaluación en el campo de la educación es relativamente joven. No tiene ni siquiera 100 años. Apunto que muchos autores que estudian la historia de la evaluación educativa reconocen al siglo pasado como el siglo de oro de la evaluación educativa. Pero en este centenario que significa el siglo XX, hay una fecha clave que es la década del 30. En esa década, una figura fundamental, se trata de un educador norteamericano, profesor en ciencias, que se llamaba Ralph Tyler, es quien por primera vez instala la evaluación dentro del campo de la educación, al vincularla con el currículum y con el quehacer escolar. La evaluación como tal, obviamente no nace en el campo de la educación. Nace en otros campos, en de la industria, en de la empresa, en el mundo empresarial, incluso en la psicología, en el primer cuarto del siglo XX, con un profundo desarrollo de la psicometría, de los test de inteligencia y demás. Allá por la década del 30, es Ralph Tyler quien empieza a trabajar un modelo de evaluación que luego otros investigadores, como por ejemplo Guillermo Domínguez Hernández, va a denominar evaluación conductista o racional científica. ¿Y en qué consistía esta evaluación? Básicamente era evaluación de los resultados logrados. Era evaluación como constatación de lo que el alumno había conseguido en relación a aquello que había planificado el maestro, el profesor, el docente. Es decir, la evaluación era, en esencia, verificación y cuantificación. ¿Y cuánto impactó, cuánto permeó esta manera de pensar la evaluación en nuestras escuelas, que todavía, si miramos en detalle, en muchas subsiste este modo de pensar la evaluación? Es decir, no importa el proceso, lo que importa es evaluar qué resultado obtuvo después de una unidad, después de un trimestre, después del año. A partir de este trabajo y a partir del fuerte desarrollo que empieza a tener la evaluación, distintos autores hablan de concepciones, de paradigmas, de enfoques. Lo cierto es que van sucediéndose una serie
concepciones diferentes a lo largo del siglo, no de manera ordenada, muy en general aparece un nuevo enfoque en contraposición al anterior. Y de este modo, por ejemplo, si seguimos al autor citado anteriormente, Domínguez Fernández, vamos a ver cómo hacia mediados del siglo XX surgen modelos que revalorizan los procesos evaluativos en desmedro de la evaluación de resultados. Y entonces aparece un discurso ligado a que lo importante es que el alumno escriba como pueda, no importa qué termine escribiendo, lo importante es lo que quiso decir, lo importante es el esfuerzo que puso para hacerlo. Es decir, modelos o paradigmas de evaluación que priorizan un proceso cognitivo o bien un proceso afectivo, emocional, volitivo. Esto es, empieza a hablarse de una evaluación cognitivista y también de una evaluación humanista. Si uno busca referentes y piensa en Piaget con sus mapas mentales, sus estadios del desarrollo de la mente humana, inmediatamente lo liga con este tipo de evaluación, con una evaluación cognitivista, donde lo que importa es qué pasa en la mente del niño o del joven con la intervención didáctica del profesor. Durante todo este tiempo hay una profunda producción en evaluación. La evaluación empieza a ser investigada, empieza a escribirse enormemente sobre el tema, empieza a ser muy debatida y hacia la última parte del siglo empieza a aparecer en las agendas políticas. Porque precisamente hacia las 2 o 3 décadas finales del siglo pasado, de la mano de las pedagogías críticas, aparece la evaluación sociopolítica crítica llamada por los autores, una evaluación que realmente instala cambios importantes. Hay otros autores que proceden no del campo de la educación, sino más bien del planeamiento, de la administración, como son, por ejemplo, Buba y Lincoln, y van a hablar de generaciones de la evaluación. Hacia final de siglo nos encontramos con la 4ª generación. ¿Y cuáles son las características que comparten esta evaluación sociopolítica y crítica o evaluación de la 4ª generación? Una gran diferencia, son muchas, las grandes diferencias o las principales diferencias es que la evaluación empieza a entenderse como evaluación de resultados, pero también de proceso, sin que mutuamente se excluyan. Una evaluación que exige transparentar el proceso y definir previamente los criterios a través de los cuales se va a evaluar. Esto significa no solo que el evaluador tiene que comunicarlo a su evaluado, sino en muchos casos hasta negociarlos y acordar con el otro. Y por cierto, esos referentes, esos criterios son los que van a guiar la evaluación. Otra gran diferencia respecto de todos los modelos anteriores es que por primera vez el sector evaluado empieza a cobrar visibilidad. ¿Qué significa esto? Si hablamos del aula, si hablamos de la escuela, empieza a importar la palabra del alumno, que no es cualquier palabra. Si hablamos de instituciones, empieza a importar la palabra de quienes habitan o pueblan esa institución. Podemos hablar de sistema, de proyectos, de desempeño del docente, etc. Quiero decir, hasta acá el otro, el evaluado, permanecía invisible.
y lo único que importaba era el juicio de valor emitido por el evaluador, llámese docente, director, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Esto, en general, es un modelo que cosecha muchos aplausos. ¿Por qué? Porque en el avance mismo de lo que significa política y socialmente, vivir en sociedades que intentan ser cada vez más democráticas. Este es un modo de empezar a democratizar el proceso de evaluación. Ahora bien, la pregunta es, ¿esta evaluación de cuarta generación realmente, o esta evaluación sociopolítica crítica, que ya tiene más de 30 años en el mundo entero, ha permeado, ha encarnado en el hacer cotidiano de los evaluadores? Realmente, quienes hacemos evaluación en el ámbito que sea, ¿nos hemos apropiado de este paradigma? Esta fue la esencia que me llevó a mí a preguntarme y a plantear como título de la presentación Evaluación y Mejora. Porque realmente desde esta concepción se entiende a la evaluación como la antesala de la mejora. Es decir, tiene sentido evaluar, no porque sea la evaluación valiosa como fin en sí mismo, sino para conocer el estado de situación con que contamos y poder decidir acerca del objeto o el sujeto evaluado y, por tanto, mejorar ese objeto. Si ya tomamos decisiones, no tiene sentido que evaluemos. Solo tiene sentido que evaluemos si nuestra evaluación nos va a permitir, va a ser fundamento para tomar decisiones respecto a eso, a ese objeto, a ese hecho, a ese acontecimiento que estamos evaluando. En este sentido, la evaluación y la mejora deben ir de la mano. Para poder pensar en qué situación estamos, también debí preguntarme, bueno, no puedo abordar todo, vamos a abordar algunos recortes. Y en este recorte decidí abordar 3 escenarios, no con todo el tiempo ni con toda la profundidad que quisiera, pero al menos la pregunta es, ¿realmente la evaluación y la mejora van de la mano en la evaluación del sistema educativo, en la institución y en el aula? Para esto voy a tratar de caracterizar brevemente la evaluación en estos 3 escenarios y compartir los principales desafíos que yo veo en ellos. La primera pregunta entonces es, ¿la evaluación del sistema educativo en Argentina colabora con la mejora? Por supuesto que tenemos que hacer una breve mirada retrospectiva para ello. Ustedes saben que en nuestro país se toma la decisión de empezar a evaluar el sistema educativo en la década del 90. Precisamente se instituye a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993. Y esto pasa en general en la mayoría de los países de América Latina. Argentina en ese momento no tenía un saber construido en torno a lo que era la macroevaluación, la evaluación a macroescala. Entonces estudia los antecedentes de otros países y toma 2 referentes claros. Por un lado, lo que pasaba en Chile, un modelo que había sido puesto en marcha algunos años antes, en la década del 80, y lo que pasaba también en España.
A partir de esto empieza a trabajarse en estos 20 y tantos, 23 años ya de historia de evaluación en nuestro país, y en esta mirada retrospectiva yo estoy hoy conduciendo un proyecto de investigación que precisamente estudia la política, las concepciones y los impactos de la evaluación educativa, y hemos podido identificar 3 periodos o fases claras en la historia de la evaluación o de la macroevaluación en Argentina. El primer periodo, que nosotros llamamos periodo fundacional, toma los 10 primeros años, es decir, desde el 93 hasta el 2003. ¿Y qué características tiene el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad? SINEC es la sigla precisamente del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad. Ustedes saben que allá, en sus orígenes, fue absolutamente rechazado, resistido, criticado este sistema, en particular por los gremios docentes, que se resistían a que fuesen evaluadas las escuelas en lo que en ese momento se llamaron los Operativos Nacionales de Evaluación de la Calidad, los ONE, que seguramente todos ustedes, quienes trabajan en las escuelas, lo han, iba a decir, padecido, vivido, digamos. Fue resistido, pero empezó a trabajarse en ese momento. Recuerden que la ley federal reorganiza el sistema educativo y se evaluaba en la finalización de los ciclos que componían la LB3, ¿se acuerdan? Tercer grado, el primer ciclo de GB3, sexto, segundo ciclo, terminalidad de segundo ciclo de GB3, y noveno año, que era terminalidad de tercer ciclo de GB3, y último año del llamado polimodal de entonces. Básicamente, las evaluaciones se hacían en 4 áreas curriculares, 2 en todos los cortes evaluativos, que era matemática y lengua, y 2, que eran ciencias sociales y naturales, de manera muestral. ¿Qué es lo importante de esto o qué podemos decir de este momento? Este periodo adolece de grandes dificultades técnicas y políticas. Entre las principales debilidades técnicas tiene que ver con que las pruebas, los protocolos que se aplicaban eran uno. Digamos, para tercer grado había una prueba de matemática, para sexto una de matemática, etc. Y así para cada una de las áreas. El problema era que la construcción de los ítems de esas pruebas estaban hechos desde una mirada, desde una perspectiva, desde un lenguaje propio de la capital de nuestro país. Entonces, muchas de estas preguntas resultaban ajenas a nuestros niños de distintas regiones del país. No porque tal vez no hubiesen logrado construir cierta capacidad, porque desconocían algunos términos que se utilizaban. En ese momento, las pruebas iniciales eran pruebas prácticamente con un 100% o por lo menos 99% de ítems de opción múltiples. Nuestros niños no estaban habituados a trabajar ni conocían esos formatos, etcétera, etcétera, etcétera. Había mucho que decir. En lo político, a mi criterio, en lo técnico había otra cuestión importante. Si ustedes se acuerdan, lo que tenía vigencia en ese momento eran los CNC. Y había, o seguía habiendo, un divorcio importante entre lo que hacía la DINIESE, que era la Dirección Nacional de Evaluación, que llevaba adelante esto, y el departamento o la unidad de currículum a nivel de
más allá de que los CBC se acordaran en el seno del Consejo Federal de Educación, la Dirección Nacional de Currículum o la oficina que correspondiera no tenían sufrido una fluida articulación con los evaluadores o la unidad de evaluación. Y esto se advertía. En lo político, grandes dificultades. Los resultados de esa evaluación se comunicaban a través de un ordenamiento de lo conocido como los rankings de provincia, de escuelas, de regiones, y eso en general lesionaba profundamente, obviamente, a quienes no ocupaban la cúspide del ordenamiento, esto es, a la mayoría de las instituciones, provincias, regiones. Los resultados de estos operativos llegaban muy tarde a las instituciones. Solía pasar 6 meses y hasta un año para que las escuelas recibieran la información del año anterior. Entonces esto determinaba casi una información insuficiente e inoportuna. Y la tercera cuestión tremendamente inconveniente fueron la mala comunicación de los resultados. Se difundían prácticamente las cifras o los porcentajes alcanzados. Los pedagogos no supimos construir sentido y contextualizar esos resultados alcanzados por una región, por una escuela o por una provincia. Poco después, a partir del 2003 y hasta fines del pasado año, reconocemos otro periodo diferente del anterior, que llamamos periodo de fortalecimiento y reajuste. ¿Por qué? Porque a partir de todo lo que se vio que ocurría y todas las dificultades en ese diseño inicial, algunos reajustes se pudieron hacer. De hecho, la Ley Nacional de Educación de 2006, la 26.206, incluye en un artículo referido a este proceso de evaluación nacional la prohibición o inhibición de ordenar en ranking las devoluciones, las escuelas, las regiones, etc. Se empezó a trabajar con más de un protocolo de prueba por área curricular, con valor y dificultad equivalente. Se generaron bancos de ítem mucho más abiertos, se incluyeron abiertos más que en el primer periodo, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, sigue habiendo, en ese periodo, sigue habiendo grandes dificultades. ¿Cuáles, por ejemplo? La lentitud de la devolución de los resultados y, nuevamente, la poca construcción de sentido en torno a lo que se alcanzó. Uno escucha, sobre todo en los medios, títulos catastróficos. Los niños de la primaria no saben leer. La mitad de los chicos no digo que eso no ocurra. No hemos podido contextualizar, darle sentido, informar mucho más de todo esto. Trabajar con lo que se llaman los cuestionarios complementarios que se realizan a distintos actores en el mismo momento que se efectúa la evaluación, tal que se pueda ver cuáles son aquellos factores que colaboran para que los chicos mejoren sus rendimientos, cuáles no, etcétera, etcétera. Es decir, falta todavía mucho por hacer. El último periodo es el que estamos
transitando a partir del presente año, que hemos denominado periodo de revisión. ¿Por qué? Porque a partir de los discursos que hasta ahora escuchamos, y señalo esto, hasta ahora solo discursos, hay una intencionalidad de modificar varias cuestiones de estas evaluaciones. En primer lugar, algunas cuestiones que son menores, pero tal vez simbólicas. Ya no se habla de ONE o de Operativos Nacionales de Evaluación, ahora hablamos de la evaluación Aprender, una evaluación que intentará ejecutarse anualmente, una evaluación que promete dar resultados mucho más tempranamente a las escuelas, una evaluación que, según declaraciones de los responsables, va a ser más corta en su extensión, pero insisto, la primera aplicación será en pocos días más, del 18 y 19 de octubre. Tendremos que esperar después de esa fecha para ver qué características reales tiene este periodo, que nos interpela, que nos interroga, pero hasta acá sencillamente tomamos las intencionalidades y adherimos a que sea un momento de augurio para un mejor trabajo. Lo que quiero decirles es que hoy, a 20 y tantos años de haberse instituido esta evaluación, ya nadie duda que un país necesita conocer los resultados de los aprendizajes de sus alumnos, porque esto es una manera de evaluar el propio sistema educativo, porque es responsabilidad del gobierno nacional y obviamente de los provinciales también poder acompañar y mejorar este proceso. Ahora bien, ¿cuáles son los principales desafíos que yo advierto en este escenario de evaluación del sistema educativo? En primer lugar, asegurar la coherencia que hasta acá no ha tenido las políticas de evaluación y las políticas curriculares. Asegurarnos que estamos evaluando lo que hemos acordado, obviamente no en cada escuela, pero sí a nivel de espacios de acuerdo, como es el Consejo Federal, aquello que dijimos que íbamos a enseñar. Mejorar la explicación de los resultados, no solamente para las escuelas, para los docentes, para los alumnos, sino para la comunidad. Nuestra sociedad tiene derecho a saber qué pasa con la educación que estamos brindándoles a sus niños y a sus hijos. Asegurarnos que la información que arroja este costosísimo esfuerzo que significa evaluar a nivel de todo el país sea empleada. ¿Pero sea empleada para qué? Para tomar decisiones, para mejorar las zonas y los focos que son débiles. Trabajar mucho más integradamente en evaluación. ¿Por qué? Porque cuidado con pensar que las evaluaciones nacionales es la evaluación de la calidad, de ninguna manera. Es un indicador de la calidad de nuestra evaluación, sin duda, pero hay mucho más. Cada escuela, cada provincia, cada región y hasta cada docente genera dispositivos de evaluación que deberían articularse con estas evaluaciones macro. Y creo que finalmente deberíamos correr la discusión desde los bajos resultados que logramos para poder ubicarlo en otro punto, en cuáles son los aprendizajes relevantes que no pueden no alcanzar un niño en cualquier momento del trayecto educativo y cómo mejorar y cómo asegurar que la evaluación verdaderamente se constituya en un insumo para la mejora.
Vayamos al próximo escenario que tiene que ver con la relación que existe entre la evaluación y la institución educativa. Por supuesto que acá tenemos que separar en dos, al menos hacer referencia a dos instituciones. Por un lado, lo que pasa con las escuelas. Ustedes saben que la Ley Nacional de Educación instituye en su artículo 96 la autoevaluación institucional. Y para ello convoca o propone la participación de miembros de la comunidad educativa. Lamentablemente, sin duda existen experiencias y muy valiosas en este sentido, pero lamentablemente, a nivel masivo, tenemos que decir que a pesar de que la ley ya tiene 10 años, no se efectúan evaluaciones institucionales sistemáticas en nuestro país o en las escuelas de nuestro país. Sí, claro que existen experiencias muy valiosas, pero esto debería ser válido para todos. ¿Y por qué no existen? Hay muchísimos factores, pero yo creo que una de las razones es que no hay un saber técnico ni metodológico en directores y docentes construidos sobre lo que es la evaluación institucional. Empezar a trabajar en este sentido nos ayudaría muchísimo. Por eso me parece que los principales desafíos en lo que tiene que ver con la evaluación institucional en la escuela se refiere a la necesidad de formar en este campo a los actores institucionales, a la necesidad de empezar a trabajar sistemáticamente en autoevaluaciones institucionales. Es un proceso complejo, pero es un aprendizaje que hay que hacer. No sabemos autoevaluarnos, pero sí podemos aprenderlo. Y hay muchas herramientas que pueden ayudar a que aprendamos a hacerlo. Y por otro lado, yo creo que no alcanza solamente con empezar a desarrollar procesos autoevaluativos, sino que también tenemos que empezar a complementar ese proceso con evaluaciones externas. ¿Por qué? Porque valen más que las nuestras, absolutamente no. Porque en esta autoevaluación, y esto vale tanto para una institución como para cada uno de nosotros, hay dos polos que tensionan. O ser absolutamente generoso en esta evaluación y nos parece que el desempeño que hemos tenido es brillante, magnífico. En general tiene que ver con nuestras personalidades, nuestra autoestima y demás. O bien ubicarnos en el otro extremo del continuo y poder llegar a decir realmente lo que hicimos estuvo muy mal, no estuvimos bien. Cuando somos muy exigentes, cuando tenemos una autoestima muy baja, cuando se entiende, es decir, ni una ni otro, encontrar la posibilidad de construir juicios valorativos fundamentados, apoyados en argumentos, en indicios que me permitan elaborar ese juicio. La mirada externa, entonces, viene a ayudarnos a corregir ciertos errores. Porque a veces hay cosas que por cotidiana ya no las vemos. Las naturalizamos, se nos desaparecen, o por allí la interpretamos de una manera determinada y lo que buscamos es confirmar las teorías que ya tenemos. Entonces solo vemos aquello que nos parece que está mal, que nos quejamos, que observamos. Este es el sentido de trabajar con una evaluación externa. La otra institución que también deberíamos preguntarnos por su evaluación es la universidad. La universidad tiene instituida la evaluación institucional
a partir de la Ley de Educación Superior, la 24.521 del año 95. Esta ley determina la necesidad de que las universidades se autoevalúen, pero además participen de un proceso de evaluación externa a través de CONEAU, a través de una comisión que va a designar CONEAU con pares académicos de la universidad que se evalúa. Los parámetros de evaluación en el caso de las universidades los determinan las propias universidades, donde en sus estatutos, en sus reglamentos, en su normativa. Esto hace que sea imposible comparar la evaluación institucional de dos universidades vecinas. En este sentido decimos, cuidado, la evaluación de la que hablamos no es acreditación. CONEAU, así como participa en la evaluación externa de la universidad, también tiene participación en procesos de acreditación de carreras de grado y posgrado. Pero no estamos hablando de lo mismo. La evaluación es propia de cada una de las universidades. En este sentido, tenemos un camino bastante largo recorrido. Hay universidades que nunca se han evaluado, hay universidades que se evaluaron 1, 2 y hasta 3 veces. Por ejemplo, la Nacional de Cuyo va por su tercera evaluación. ¿Cuáles son a mi criterio, cuáles son los grandes desafíos que enfrenta la universidad en esta evaluación institucional? Básicamente, yo creo que tiene que profundizar el valor que tiene la fase de autoevaluación. Ustedes saben que para una universidad, para empezar a evaluarse, el rector de esa universidad firma un acuerdo con el referente responsable de CONEAU para empezar a transitar este proceso. Y la primera fase es la de autoevaluación. Sin duda es la más importante. Y es la más importante porque todas las instituciones universitarias hay focos de resistencia, hay focos que generan desacuerdo. Y está bien que incluyamos a todos y cada vez más, porque la institución se conforma, se constituye por las miradas de todos los que la habitan. Lo mismo pasa en las escuelas. Cuidado, que la escuela no es la escuela que ve el director. La escuela, en todo caso, porque si ustedes le preguntan a un portero de la escuela, ¿cómo definan esta escuela? Seguramente que su definición no va a coincidir con la que va a dar el director. ¿Qué quiero decir con esto? La institución, de alguna manera, es la intersección de todas las miradas o definiciones que hacen sus habitantes o quienes están formando parte de la misma. Entonces, todo proceso de autoevaluación, y en este caso en la universidad, despliega un proceso de aprendizaje institucional que sin duda es lo más rico que tenemos. Muy pocas veces somos capaces de salirnos de esa institución para pensarla externamente. Y esto nos ayuda a darnos cuenta, a ver ciertas cuestiones y a aprender de este proceso. Entonces, en este sentido, otra vez, la evaluación externa es un complemento para corregir los desvíos, complementar aquello que no vimos, entrar en discusión con las cuestiones que no estamos de acuerdo, etc. Y finalmente, a mí me asusta mucho por allí que se piense que evaluar es llenar formularios. Entonces, me parece que a veces, por agilizar
los trámites de la autoevaluación, que es un proceso lento, difícil, complejo, se generan formularios de autoevaluación, como por ejemplo los que genera CONEAU, que pueden llegar a restringir la posibilidad de diálogo, de debate y de construcción de sentidos. En definitiva, me parece que el valor central está puesto en qué podemos construir juntos, cómo nos acercamos a esta institución que estamos habitando, desde todos los que podemos estar participando. Miremos entonces ahora el último escenario, que tiene que ver con qué pasa en el salón de clase. La evaluación colabora realmente con la mejora. Y ustedes saben que si ponemos la mirada en el salón de clase, hay muchísimas evaluaciones que surcan el espacio del salón de clase en múltiples sentidos y desde múltiples autores. A ver, el maestro o el profesor evalúa a su alumno, evalúa su propia enseñanza. El profesor evalúa la producción de ese alumno, evalúa la producción de los otros alumnos. El alumno evalúa la prueba del maestro, lo que el maestro le enseñó, evalúa la evaluación que el maestro hace de su propia producción, evalúa la evaluación que el maestro hizo de la de su compañero, mirando cuáles son las coincidencias y diferencias. El padre, en la educación básica, la familia, evalúa cómo enseña ese profesor, ese maestro, evalúa el trabajo que hizo su hijo o su representado, cómo lo corrigió el profesor, cómo corrigió al amiguito, si en realidad hizo lo mismo, por qué le puso tal nota y amigo, etcétera, etcétera. El director evalúa la enseñanza del profesor, evalúa cómo está trabajando, cómo dispone del tiempo, cómo dispone del espacio, cómo trabaja, con qué metodologías, etcétera, etcétera. Es decir, si imaginamos el salón de clase con flechas que direccionen la evaluación, tendríamos una trama en múltiples direcciones, una textura bastante tupida y compleja. Pero fíjense que en realidad la evaluación que toma visibilidad, la que socialmente se reconoce, es la evaluación que hace el maestro al alumno. La pregunta es, ¿el alumno no se evalúa? Claro que sí. El alumno siempre y en todos los niveles se evalúa. Lo que pasa es que no siempre tiene el coraje de plantearlo en voz alta y de pedirle a su maestro que le explique por qué su autoevaluación no coincide con la de él. Si es un poquito más corajudo y lo plantea, si no termina siendo una charla de pasillo, del patio de la escuela, una queja con su amigo o a los padres, y entonces vendrá el padre a pedir explicaciones, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, si nosotros estamos dispuestos a avanzar hacia ese paradigma que decíamos, más transparente, más democrático, ¿qué nos está obstaculizando? Yo durante mucho tiempo dirigí una escuela y escuchaba casi todos los días que los docentes entusiastas venían y planteaban su interés por formar alumnos críticos, pensantes, capaces de transformar el mundo, y me parecía fantástico. Ahora, llegaba el periodo de trimestrales y yo no veía reflejado eso que me decían en esos trimestrales. En realidad, abundaba la búsqueda de una repetición, de una evocación, de una memoria. En algunos casos
desaparecía la conceptualización. Digo, ¿qué nos pasa como educadores que seguimos aferrados a modelos clásicos, tradicionales, y no podemos hacernos cargo de nuestros discursos, ¿no? Algunas de las razones, hay muchísimas razones, solo voy a enunciar algunas. Una de ellas es el escaso saber que hemos podido construir en torno a la evaluación. Miren, la mayoría de las personas que optaron por una carrera de formación como docente o que llegaron en el ejercicio de su profesión a ser docente, no tuvieron un espacio de formación en evaluación. En el mejor de los casos, los profesores, los maestros, tuvieron una unidad en las didácticas allá por el final del programa, porque la evaluación está al final, a la que generalmente nunca llegaban y se llegaban, se trabajaban medio rápido porque ya se les terminaba el año, etc. Digo, no hay una formación seria, responsable en este campo. ¿Cómo nos constituimos entonces evaluadores si no tuvimos una formación? Yo durante un tiempo investigué bastante sobre ese tema. ¿Y saben lo que aparece? Todos nosotros, en general, o la mayoría, nos constituimos, conformamos nuestro ser evaluador desde las experiencias que tuvimos en nuestra trayectoria como sujetos en formación. Y entonces, aquel profesor de tercer año que me gustaba tanto como enseñaba y como evaluaba, tomo tal cosa, y fui armándome en la práctica como podía, con el colega que cuando entré por primera vez a la institución me dijo, bueno, mira, yo lo hago así. Y me salió bien. Y entonces lo empecé a hacer de esa manera. ¿Qué quiero marcar? Las matrices que nos conformaron sujetos evaluadores tienen que ver con sujetos formadores que no fueron formados para ser evaluadores. Y esto deja una impronta fuerte en nuestro modo de ser evaluador. El sentido y la concepción de evaluación son temas que en general están ausentes en las agendas de debate de las escuelas. De evaluación no se habla, o se habla muy poco, se habla mucho menos que de otros temas. ¿Por qué? Es un tema complicado, nos pone en tela de juicio, todo eso es cierto, pero además porque asusta mucho. ¿Quién tiene un saber construido sobre este tema? Y se espera que el director parece el director, y no siempre el director o el equipo directivo lo tiene. Y entonces, frente a diversidad de modelos vigentes, ¿qué hacemos? Y más bien que cada cual haga lo que pueda. Entonces de eso no hablamos. Es un tema pendiente. Fíjense ustedes, uno pasara por cualquier escuela y mira trabajar, sin escuchar de qué están hablando, miran los formatos en que se está trabajando, las maneras, los modos, las dinámicas. En cualquier espacio curricular se refleja una escena totalmente distinta si uno pasa en un momento en que hay una evaluación. Sea un examen final, un trimestral, un parcial, una prueba de cualquier tipo. ¿Por qué? Obviamente, la evaluación otorga poder. El poder, si está centralizado en mis manos como educador, ustedes saben que históricamente hasta se usaba como sinónimo de castigo. Ajá. ¿No me hacen caso? Mucha indisciplina, saquen una hoja. Aquello típico que lo que tenemos más años todavía nos acordamos porque lo hemos vivido. Por ello no es común, pero hay otras maneras de hacer sacar una hoja. Digo, el poder sigue estando en el evaluador.
Esto constituye una herramienta sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque habilita al otro, pero también niega las posibilidades o clausura posibilidades, y a veces de manera decisiva. Bueno, a ver, ¿qué hacemos entonces? La pregunta es, ¿cuál es la decisión que estoy dispuesto a asumir como evaluador? En realidad, no podemos ignorar las determinaciones múltiples que existen a nivel de sistema. ¿Cuál es la política nacional de evaluación en este caso? Lo que pasa en la provincia, la normativa que existe en relación a las evaluaciones. No podemos negar que la escuela, la institución, también ha determinado, o la universidad, ha determinado también cierta micropolítica en relación a ello. Pero también es cierto que en el salón de clase, cuando el educador cierra la puerta, es el hacedor de su proyecto educativo, autor y responsable. Entonces, la pregunta es, ¿ese educador evaluador está dispuesto a hacer de la evaluación realmente un subproceso del aprendizaje? Es decir, ¿está dispuesto a hacer que la evaluación le permita, le ayude, colabore con el aprendizaje del alumno que está enfrente? Por supuesto que también puede pensarlo en relación a su propio aprendizaje y en relación a su enseñanza. Pero pensemos en relación a la enseñanza del sujeto que tiene la responsabilidad de formar. En este caso, tiene que avanzar hacia la construcción de un sujeto más democrático, porque mañana, si yo sigo siendo el dueño exclusivo de la evaluación, estoy formando un evaluador que mañana va a replicar el mismo modelo. Entonces, si en verdad quiero formar evaluadores más democráticos, tengo que empezar a gestar y a generar prácticas evaluadoras más democráticas y más participativas. ¿Cómo? Empezando a transparentar el proceso. La evaluación no es un hecho casual, no es un hecho improvisado. La evaluación es un proceso deliberado, planificado, intencionado, que debe comunicarse y debe explicitar cómo, por qué yo voy a evaluar, qué pretendo con esta evaluación, qué voy a evaluar, cómo lo voy a hacer, cuáles son los criterios claves que tengo en mente o que busco con esta evaluación. Incluso hasta puedo abrir en esta negociación que hablábamos al principio. A ver, ¿qué otros criterios se le ocurre a ustedes importantes a considerar en la próxima evaluación? ¿Por qué? ¿Qué quieren decir con lo que están planteando? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero también desarrollar todo un proceso responsable y transparente en función de los acuerdos y de las explicitaciones efectuadas hasta llegar al momento de los informes de devolución. ¿Cómo devolvemos las evaluaciones? ¿Cómo construimos, cómo hacemos que ese otro que se ha evaluado, llegue a entender, llegue a articular su propio proceso evaluativo con la evaluación que le hace el profesor? Allí lo que planteamos, para ser un evaluador democrático, tenemos que empezar corriéndonos del lugar como evaluadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir pensando que no somos los únicos que estamos evaluando. Sí, tenemos la validación externa de los que tenemos la posibilidad de expresarlo formalmente, pero todos los otros se están evaluando. Y tenemos que ayudar a esos alumnos
a que formen juicios valorativos cada vez más responsables, justos, porque esto va a implicar que sus voces habilitadas toman visibilidad, pero que las valoraciones no es, yo me confío muy bueno, me gusta me puso un regular. Casi no importa qué categoría se dan. Lo que sí importa es, a ver, ¿por qué? ¿Qué razones tenés? ¿Qué evidencias tenés para otorgarle tal juicio? ¿Por qué decís esto? Es decir, empezar a contrastar para que el otro comprenda el sentido de mi evaluación. Tenemos que lograr que los juicios se hagan explícitos para que los chicos, para que los jóvenes, para que nuestros alumnos modifiquen realmente los errores, porque comprendan verdaderamente dónde está la clave de lo que no pude producir. No se trata solamente, yo le digo a los docentes cuando trabajo en cursos de capacitación, ustedes no saben el daño que le hacen a los alumnos cuando cuelgan en la cartelera los resultados de una prueba, de un parcial, de cualquier instancia educativa. Primero, porque el alumno tiene derecho a la privacidad y usted lo está exponiendo. Segundo, ¿qué quiere decir cuando usted me dice que me saqué un 7? ¿Que el otro que se sacó el 7 sabía lo mismo que yo? No necesariamente. ¿Qué significan esos 3 puntos que yo no pude resolver? Los adultos, los educadores, le hemos hecho creer a los chicos que evaluación es sinónimo de calificación y de nota. Yo puedo hablar todo un día entero de evaluación si siquiera hacer referencia a la nota. La nota es un requisito, es un modo de comunicar, hay otras maneras mejores sí, pero es casi lo que menos me preocupa. Ahora, lo importante es todo lo demás, todo lo que desarrollamos antes para llegar allí. ¿Cómo trabajamos eso con los chicos? Nosotros tendremos que lograr que ese proceso natural de autoevaluación que el alumno hizo para evaluar su producción logre encontrarse con esa evaluación que yo como educador hice de su propia producción. Solo si el chico, si el alumno comprende y puede articular a las valoraciones, es que verdaderamente va a comprender dónde está la génesis, el origen de su error, y va a poder modificar en serio. ¿Saben por qué? Porque si no corro el riesgo que lo modifique mientras lo estoy mirando, o porque el profesor me dijo, pero pasado mañana, cuando ya no esté ese profesor, pues no les fue significativo para él. Acá aparece esto que decíamos recién, cuando pueda comprender verdaderamente el equívoco, el alumno logre comprender lo que no pudo resolver, encontrará congruencia entre ambas miradas. Acá aparecen 2 fenómenos que trabajan mucho varios autores. Uno de ellos es lo que Anijovic llama el proceso de retroalimentación, que es una obligación ética del docente. Nosotros tenemos que construir otros sentidos a la evaluación con nuestros alumnos y la vamos a construir desde una práctica seria y responsable y ética. Pero también habilitamos a que el alumno empiece a responsabilizarse por los aprendizajes. Porque si yo entro en un diálogo con él para decir, bueno, pero vos ¿por qué te evaluaste de esa manera? Escucho sus argumentos, repregunto, entro en diálogo, reajusto y concluimos en una evaluación. Realmente le otorgué la responsabilidad de empezar a ser parte del proceso. Y esto va a otorgar la posibilidad de autorregulación de sus propios
propios aprendizajes. Es acá donde, en este proceso de devolución, de retroalimentación, donde la evaluación se hace aprendizaje, se convierte en aprendizaje, o si ustedes quieren, se pone al servicio del aprendizaje. Entonces, frente a todo esto, ¿qué desafío o qué grandes desafíos se plantean en el aula? Yo creo que al menos hay dos. Uno, que podríamos llamar externos al evaluador, que el evaluador tiene que conocerlo y también tiene que trabajarlo. Uno de ellos es considerar las normas, las prescripciones de lo que determina su institución, su provincia, las normativas nacionales, es decir, todas las prescripciones mediatas e inmediatas para buscar puntos de articulación con sus propias evaluaciones. Además, deberíamos, y ese docente es parte de una institución, revisar la o las culturas evaluativas están vigentes en cada institución, precisamente para empezar a debatir por dónde puedan. Lo importante es poner en duda la evaluación que estamos haciendo. Si nosotros no dudamos de esto, no vamos a poder crecer. Y porque de esta manera vamos a empezar a alentar procesos cada vez más transparentes y más democráticos. Pero hay otros desafíos que yo creo que son desafíos estructurales y mucho más profundos, que le corresponden absolutamente al propio evaluador, cualquiera sea el lugar donde se desempeñe. Primero, interpelar su modo de pensar y de hacer evaluación. Insisto, el discurso de queremos formar jóvenes pensantes, críticos que transformen el mundo es maravilloso, todos nos van a aplaudir. Es muy difícil que alguien diga, oiga, yo no estoy de acuerdo con eso. La pregunta es, ¿realmente me estoy haciendo cargo de esto con mis procesos evaluativos? Y la evaluación es decisiva en la formación de ese sujeto. Yo planteo desplegar una vigilancia permanente entre mis discursos y mis prácticas. Saben, nuestros alumnos, también nuestros hijos, lo que recogen de nosotros no es lo que decimos, es lo que hacemos. Las concepciones de evaluación no es lo bonito que hablamos, es verdaderamente cómo actuamos, aunque ni siquiera lo pongamos en palabras. Y en lo anterior, yo tengo derecho a decir, no, yo estoy de acuerdo y voy a ser un evaluador absolutamente conductista y voy a evaluar resultados, y está muy bien, pero entonces no tengo derecho a sostener un discurso democrático. Lo que pido, cualquiera sea la decisión que tome, trate de ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Habilitar la posibilidad que tienen los evaluados de formular juicios de valor debidamente fundamentados, generando un aprendizaje a partir de esto. Ninguno nacemos sabiendo evaluarnos. Yo tengo experiencias en la universidad. Último año, yo doy una materia en la licenciatura y el profesorado de Ciencias de la Educación. Los chicos terminan ese cursado y muchos de esos se reciben de profesores. Y obviamente la materia es evaluación educativa, así que desarrollamos múltiples ejercicios. Uno de ellos, de autoevaluación con una técnica específica y demás. Y muchos de ellos se paralizan frente al pedido de autoevaluación fundamental. A mí me angustia mucho pensar que esos jóvenes
dentro de 3 meses, 5 meses, un año, van a estar parados frente a un grupo de adolescentes como formadores. Y me pregunto, en cuánto estamos colaborando desde la universidad para que estos jóvenes no se estén cuestionando permanentemente. Insisto, pues uno tiene derecho a tomar la decisión que quiere, pero que sea honesta. Trabajar para que la evaluación colabore realmente con el aprendizaje y, por supuesto, con la enseñanza, porque la evaluación como fin no tiene ningún sentido. Ah, no, yo evalué porque tenía que poner una nota. Oiga, ¿y qué hizo durante los 4 o 6 meses anteriores? Como si mágicamente la prueba me arrojara la nota. ¿Se ve lo que estoy planteando? Y básicamente visualizar el sentido ético que debe tener la evaluación. La evaluación es un acto esencialmente ético, y no lo estamos viendo así. Podríamos hablar mucho de esto, pero básicamente apelo a 2 o 3 características clave. Es un acto muy complejo, de una enorme responsabilidad, de mucha justicia y que implica el diálogo. Yo no puedo ignorar al evaluado porque lo estoy negando, lo estoy invisibilizando y estoy creyendo, doy por cierto todas las hipótesis que yo tengo sobre esa persona. Creo que como educadores tenemos un desafío enorme en el campo de la evaluación. Básicamente, tenemos que empezar a preguntarnos esto que decíamos. ¿Qué evaluador somos y qué evaluador queremos ser? Y tenemos que tomar decisiones personales, pero también decisiones institucionales en la escuela, en la institución donde participamos. ¿Qué evaluador estamos dispuestos a ser? A partir de ello, me parece que con la vigilancia de nuestra coherencia sabremos a dónde está el límite de nuestros discursos en función de las decisiones que hemos tomado. A mí me gusta mucho recuperar una frase de Santos Guerra, que ha escrito y trabajado bastante el tema y que coincido con él. Y él dice: dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Miren qué profundidad en el ser evaluador, miren qué responsabilidad que tenemos cuando nos paramos como evaluadores frente a un otro que se está formando. Nada más.